actuar del Partido Morado. Vamos a conversar con él y le damos ya la bienvenida. Buen día, Julio Guzmán. Buenos días, bienvenido a Arequipa, Radio Yaraví. Muy buenos días, María Luz. Muy buenos días, Andrea Javier. Feliz de estar con ustedes. Encantado y un saludo a todos los oyentes. Empecemos, las reacciones de este nuevo gabinete. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué expectativas tiene el Partido Morado respecto al gabinete Pedro Cateriano? Nos parece bien. Nos parece que tiene que haber un recambio porque el enfoque me parece que tiene que ser intensificado. Es decir, el sentido de urgencia no es el que nosotros estamos viviendo. Estamos en un estado de guerra y por lo tanto tenemos que tomar medidas innovadoras, creativas y sobre todo llegar a la gente que más lo necesita. Voy a poner un ejemplo. Los programas que ha lanzado el gobierno, como Reactiva, el crédito fiscal, el PAE para los agrícolas, llega a las empresas formales, de los trabajadores formales, pero no estamos llegando a la población más vulnerable, que son los informales, los que más han perdido el empleo y los que ahora tienen un futuro incierto. Entonces, el recambio del gabinete, yo tengo la expectativa de que se concentren en ellos. Y el Partido Morado ha alcanzado varias propuestas justamente para llegar a esta gente vulnerable, y si ustedes gustan se las puedo explicar más adelante. Claro, explíquenos cuáles van a ser las propuestas y cuál va a ser el actuar del Partido Morado frente a este gabinete cateriano. Entiendo que ustedes van a apoyar al 100%. Nosotros vamos a apoyar todas las medidas que sean buenas para nuestro país. Somos un partido constructivo, positivo, y cuando el gabinete tome medidas para el bien de los peruanos, vamos a apoyar. Y cuando cometan algún error, lo vamos a mencionar, pero también vamos a dar una propuesta, porque es muy fácil criticar, pero es más difícil dar una solución. Por ejemplo, en este caso, que estoy mencionando estos programas que están ayudando, pero no llegan, nosotros presentamos soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Por ejemplo, voy a mencionar varias. La primera es que no solo tenemos que reactivar las empresas de las ciudades, sino también la agricultura. Los agricultores han perdido 50% de su ingreso en los últimos 3 meses. Y ahí queremos hacer dos cosas. Primero, un bono agrario. Necesitamos ayudar a los pequeños agricultores que no tienen acceso al crédito para que puedan financiar sus campañas de este año. Es un bono en efectivo, directo a los pequeños productores. Lo segundo, un seguro agrario universal. Que los productores pequeños tengan la seguridad de que si hay un desastre natural, si hay alguna plaga, van a estar cubiertos por un seguro brindado por el Estado. Y también estamos proponiendo que se reactive el programa Compras Mi Perú, que es un programa que genera empleo en una semana. Y consiste en lo siguiente, que por un acto de emergencia, el Estado puede comprar productos solo a las MIPES peruanas, de una forma inmediata. Este programa existe porque yo lo reactivé cuando era viceministro, cuando estaba en el gobierno. Estas medidas van directamente a la gente que más lo necesita y que no tiene cuentas bancarias, que no tiene trayectoria financiera y que no son formales, que son las que más están sufriendo. Le voy a dar un último dato. En los últimos 3 meses se han perdido 2.5 millones de empleos, que es el 55%. Pero 7 de cada 10 que han perdido el empleo pertenecen a empresas entre 1 y 10 trabajadores. O sea, los más vulnerables. Y a ellos no les está llegando. Entonces, esas son las soluciones. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese tema? ¿Qué es lo que están proponiendo? Por ejemplo, lo que usted está diciendo, los sectores más pequeños, las microempresas, pequeños empresarios, quienes han cerrado sus puertas en esta cuarentena, no han sido atendidos hasta ahorita con el crédito que está dando el Estado. Por ejemplo, con Reactiva Perú, no está llegando todavía a estos sectores, entonces están totalmente desamparados. ¿Qué se va a reclamar en ese tema, Julio Guzmán? Voy a explicar primero cuál es la razón. Primero, de que el enfoque de política pública no está claro. Es decir, los apoyos que se están dando a las empresas tienen que ver con un enfoque financiero. Es decir, el gobierno está ayudando al que paga mejor y al mejor contribuyente. Pero lo que no está haciendo es el otro enfoque, que es proteger el empleo. Proteger el empleo no necesariamente tiene que ver con el enfoque financiero. Proteger el empleo significa dar subsidios directos a los trabajadores, a las familias. Y eso requiere herramientas de política diferentes. Reactiva, por ejemplo, es financiero. Yo te ayudo
si es que tú tienes capacidad de repagarme. Subsidios directos y bonos a los agricultores, por ejemplo, es un enfoque de protección al empleo, es diferente, porque no considera que el beneficiario tenga una trayectoria financiera o no. Esa es una gran diferencia en el enfoque de política pública. Por esa razón que nosotros estamos priorizando los bonos directos a las familias. Por ejemplo, ¿cómo es posible llegar a los vulnerables si la mayoría de gente no tiene cuenta bancaria? ¿Qué se hace en ese caso? Se utilizan los mapas georreferenciados que tiene el gobierno, mapas de las 15 principales ciudades, y se identifica dónde vive la gente pobre manzana por manzana. Esa información existe. Yo mandaría a las Fuerzas Armadas, que son más de 100.000 personas, a ir manzana por manzana a entregar víveres y entregar bonos a la gente. Y ahí le va a llegar a la gente que realmente lo necesita. Pero si tú pones plata en los bancos, la gente no le va a llegar porque la gente pobre no tiene cuenta bancaria. Esa es la diferencia. Entonces, acá estamos en un estado de guerra y tenemos que aceptarlo. Y por esa razón tenemos que ser creativos, innovadores, tenemos que hacer gestión. Hablando de la reactivación económica, usted ha mencionado la agricultura, los microempresarios, pero también ha sonado bastante estos días la minería, la gran minería, la reactivación de proyectos, entre ellos, hablando de Arequipa, Tía María. ¿Cuál sería su posición? ¿Cuán importante para usted sería o no la reactivación de este proyecto minero? En primer lugar, la reactivación de la economía es bueno para todos, porque ahorita lo que el peruano necesita es chamba. Y la verdad es que los peruanos se están preguntando menos de dónde viene su trabajo, de aquí o de allá, o de tal sector o del otro. Lo que los peruanos quieren es trabajo. Ahora, con respecto a la minería, eso tenemos que verlo con una proyección más de mediano plazo. Porque por más que las inversiones lleguen hoy día, los empleos, es decir, se van a generar de cada 2 o 3 años. Y la gente necesita empleo hoy. Pero para no evadir la pregunta, en el caso de Tía María, lo que nosotros como Partido Morado queremos es que el proyecto vaya siempre y cuando la población quiera. Y para eso hay herramientas, como por ejemplo un referéndum regional. Un referéndum regional en donde los arequipeños decidan si es que quieren o no quieren, pero no imponer nada ni poner en riesgo la vida de ningún peruano. Muy bien. Ahora, para ir culminando, ayer se señalaba por un sector de los personajes políticos de que Pedro Cateriano tiene una tendencia más, y eso es conocido, ¿no? Liberal, empresarial, y se cuestionaba que con Pedro Cateriano y algunos ministros de tendencia liberal, lo que van a priorizar ahora es efectivamente la reactivación económica por encima de la salud incluso, ¿no? Decían que esta reactivación puede traer un costo social alto que tendría que ver con muerte de más personas porque ya no se va a volver a la cuarentena o tal vez ya no se van a tomar medidas sanitarias mucho más drásticas, pero se va a seguir reactivando la economía, ¿no? ¿Usted qué piensa al respecto? El gabinete Pedro Cateriano es un gabinete con tendencia más empresarial, incluso señalaban que la CONFIEP habría puesto por ahí algunos miembros, ¿no?, del gabinete. ¿Qué opina usted? Yo opino que si eso se da, María Luz, nosotros lo vamos a denunciar, por una razón muy sencilla. Acá no se trata de priorizar la economía a la salud. Las dos cosas se pueden lograr. Y me remito a la evidencia. Mira Costa Rica, mira Uruguay, que son países que no están sufriendo tanto de la economía y la cantidad de fallecidos que tiene es mínima. Costa Rica ni siquiera ha llegado a los 30 muertos y Uruguay a los 25. ¿Y por qué? Porque están atacando los dos problemas con una misma intensidad. Entonces, en el caso peruano, tú no requieres tener una tendencia pro empresa o pro mercado o pro salud. Puedes hacer ambas cosas si las haces bien y si gestionas bien. Pero respondiendo a tu pregunta, si es que el gabinete prioriza la reactivación y no la salud de los peruanos y deja de lado algunos aspectos importantes, nosotros lo vamos a denunciar. Porque y vamos a decir que no vamos a permitir de que el tema de salud se quede descuidado. Por ejemplo, algo muy puntual. Nos hemos enterado ayer que es posible que el presupuesto en salud para el próximo año se reduzca en 2.500 millones de soles. Eso no puede ocurrir.
Si estamos en plena pandemia, el gobierno tiene que hacer el máximo esfuerzo por garantizar un presupuesto que nos permite enfrentar la pandemia el próximo año. Entonces, por ejemplo, si ese dato se confirma, yo como presidente del partido y la bancada va a salir a denunciarlo, porque eso no puede pasar. Ahora, yo espero de que esa cifra sea corregida y tengo toda la confianza que el gabinete del primer ministro va a hacer una buena labor por el bien de todos los peruanos y esperemos que sea así. En el tema de salud, ¿qué ajustes hay que hacer? Hasta ahorita vemos en Arequipa los hospitales están colapsados, los cadáveres no se pueden enterrar, no hay oxígeno, la gente está haciendo cola 4 o 5 días para recargar un balón de oxígeno, está carísimo. La atención a los hospitales, bueno, no alcanzan médicos. ¿Qué ajustes hay que hacer para atender? Porque en Arequipa todavía estamos en una subida, podemos decir, no ha llegado esa tendencia de una plana, nada, estamos en un contagio masivo actualmente. ¿Qué ajustes hay que hacer en ese tema? A ver, voy puntualmente. Acá hay que aplicar la estrategia de las 3P, que es la prevención, la precaución y el presupuesto. Y me voy a explicarlo. ¿Qué es lo que han hecho exactamente en Costa Rica? Que es lo siguiente. La primera etapa de atención para que la gente no llegue a los hospitales y a las UCI y necesite los respiradores, la primera es la prevención. ¿En qué consiste esto? Hay una red de postas de salud que son centros de salud muy pequeñitos, en donde están en todos los barrios y la gente tiene que ir a esa posta de salud simplemente para decir que le hagan la prueba y le den los elementos básicos para saber si es que se va a su casa o lo llevan a una fase inmediata superior. Entonces, en el Perú el día de hoy existen 6.800 puestos de salud en todo el país. Y en Lima Metropolitana existen cerca de 800 y 1.000 puestos de salud. Bueno, esos puestos no están habilitados. Hace una semana el gobierno ha anunciado que ha habilitado 158 puestos de salud en Lima Metropolitana. Miren, Lima. Sin embargo, a nivel nacional tenemos 6.800. Si esa red de puestos de salud pequeños estuvieran habilitados con personal, con materiales que necesitan de protección, y las cosas mínimas para dar simplemente los exámenes de COVID, entonces el tema de prevención estaría ya controlado. Y no tendrías a la gente que estaría atiborrando los hospitales y teniendo todos estos problemas de congestión y de densidad que hace que la gente esté en emergencia, que necesite respiradores, que se muera. Entonces, primero, prevención, que es, como digo, habilitar a nivel de puestos de salud. ¿Cómo selecciono los puestos de salud? Porque hay un montón. Me voy a los mapas georreferenciados y voy a las ciudades y veo qué puestos de salud tengo que priorizar donde hay más gente. Y esa data existe. Segunda fase, precaución. ¿Qué significa precaución? Que no haya rebote, que no haya rebote de pandemia nuevamente. ¿Qué se necesita para eso? Que la gente use mascarillas y que esté distanciada. ¿Qué se haría ahí? Lo que nosotros haríamos es mandar a las Fuerzas Armadas a esos puestos de salud de primera atención para que garanticen que la gente mantenga su metro de distancia y que tengan las mascarillas cuando esté en el puesto de salud y les tomen los exámenes. Tercero, presupuesto, y con eso termino. Para lograr todo esto y para habilitar estos cientos de puestos de salud en las 15 principales ciudades, necesitamos plata, pues. Entonces, si vamos a reducir el presupuesto para el próximo año, ¿cómo vamos a financiar esto? Entonces, esa es la idea. Esas tres cosas, prevención, precaución y presupuesto. Y van a ver cómo, si se controla eso, el número de personas que van a terminar en emergencia, en la UCI, si tenemos, va a ser un número que va a poder ser controlado si es que seguimos esto de forma consistente en los próximos años. Bien, muy bien, muchas gracias Julio Guzmán por atender a nuestro llamado de Radio Yaraví. Muchas gracias. Gracias a ustedes, espero que me vuelvan a invitar. Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Bien, son las palabras de Julio Guzmán, líder del Partido Morado en nuestra patria. Son ideas que están fluyendo para poder hacer, si es que él llegara de repente a la presidencia de la República, pero la realidad es terriblemente difícil aquí en nuestra ciudad de Arequipa cuando